el coordinador ejecutivo de la Administración Pública Estatal en este gobierno de Nuevo León. Me platicaba y quisiéramos resumir el compromiso que ustedes tienen, la tarea titánica que mencionábamos hace unos momentos antes de entrar ya en materia sobre su responsabilidad y la de esta administración. Sí, bueno, te comentaba que en términos generales, por encima de las responsabilidades particulares que cada función tiene, el gobernador y su equipo de trabajo sentimos una responsabilidad especial por el hecho de estar siendo una especie de prueba piloto de gobiernos independientes, de empoderamiento de la ciudadanía. Hay una serie de conceptos que están siendo puestos a prueba aquí en Nuevo León y nos interesa mucho que pasen la prueba porque son elementos que construirán una mejor democracia. Fundamentalmente esta posibilidad de la independencia, que es como un antídoto contra la perversión de los partidos, y por otro lado la participación ciudadana, que es una pieza faltante en el rompecabezas político nacional. Claro. Licenciado, ya sabemos que usted apaciguó esos rumores que había por ahí, surgieron, bueno, la gente que está en política sabe por qué surgen repentinamente esos dichos, pero sin el afán de alimentar más esta situación que se conjuró ya, nos gustaría que nos dijera qué pasa alrededor de esta situación. ¿Grilla? ¿Son especuleros o son demonios sueltos? Bueno, de la situación respecto a posibles conflictos internos. Sí, posibles conflictos, inclusive se habla de que usted y el secretario de Gobierno, Manuel González, tienen broncas. No, de ninguna manera. Esto yo lo niego contundentemente, rotundamente. Nos unen los mismos propósitos, tenemos una relación de trabajo muy cordial y hemos ido desarrollando una relación incluso de amistad, como también con el gobernador. Entonces, esto realmente a mí me ha llamado mucho la atención porque yo había vivido circunstancias en donde a partir de un pedacito de realidad se construye toda una novela. No me había tocado vivir novelas que se construyen en base cero. Sin ningún argumento. Sin ningún pedazo de realidad o con realidades inventadas. Por ejemplo, que el coordinador ejecutivo se enfrentó con fulano de tal por tal cosa. Falso, 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 falso. Yo entiendo, pues debe haber gente interesada en mermar la credibilidad, el prestigio de este gobierno y en sembrar divisiones y grietas internas. No nos vamos a dividir, tenemos un propósito superior que nos inspira y que nos une a todos en este trabajo. Es decir, no renuncia a Fernando Elizondo, no hay ningún motivo para ello. No, yo no puedo decir si me voy a morir mañana o me va a atropellar un camión al ratito, pero no hay absolutamente ninguna consideración a una renuncia. Perfecto. Licenciado, hablábamos de los paquetes, de esos grandes. Usted ya fue gobernador aquí, tuvo también una situación que enfrentar, adversa también, por qué no decirlo. Hoy están otros tiempos. Sin embargo, cuando usted hace mención de ese gobierno independiente, de esas urnas que hablaron y que dijeron queremos un hombre sin partido, un hombre también que está a su lado, que también es ciudadano, que ha renunciado a su partido, y depositaron ustedes muchas ilusiones y esperanzas. Las promesas también fueron de alto tamaño. Es complejo. Pareciera que la gente no ha visto o no ha disfrutado, no ha probado todavía lo que ustedes se comprometieron a hacer. Sí, yo entiendo que hay una cierta ansiedad o inquietud de la gente por ver resultados muy concretos, ¿verdad? Y es difícil transmitir a la gente, a pesar de que tenemos un intercambio muy intenso de información con la población a través de redes sociales y a través de todos los medios que tenemos a disposición. Es difícil transmitir la complejidad que estamos viviendo internamente, es decir, lo complicado de los problemas a los que nos enfrentamos. Por ejemplo, la gente piensa, pues ya debía haber ahorita
gente en la cárcel. Ya queremos ver en la cárcel a Medina o a quién sabe quién. O a los que son responsables de desviaciones. Yo entiendo ese sentimiento. Ese sentimiento fue parte de lo que originó el resultado de la elección como fue. Pero también hay que entender que estas cosas son procesos complicados. Mira, simplemente viendo un ejemplo de cosas de este tipo, el exgobernador Moreira de Coahuila, ¿cuándo salió? En 2011. En 2011 terminó su mandato. Estamos a 2016 y yo veo la primera orden judicial o orden de autoridad dirigida, y es española y en combinación con americanos. ¿Qué te dice eso? Te dice que hay una complejidad muy grande para armar casos, para juntar evidencias, para investigar las cosas. Yo lo que puedo asegurar es que en este gobierno se están siguiendo todos los hilos que conducen a responsabilidades, todos los hilos de cosas que estaban mal, que se hicieron mal y que tienen un posible responsable, para ver si se encuentran las evidencias que configuren un caso penal, una acción penal, una responsabilidad. Y también te puedo decir que la determinación es invariable y absolutamente determinada del gobernador y del gobierno en general de seguir las causas y hacer que la ley se aplique, sin importar cómo se llame. No importa si se apellida Medina, se apellida García o se apellide como se apellide. La ley se debe aplicar. Esa es una de las líneas que tiene que seguir este gobierno y que el gobernador ha dicho: vamos a hacer un gobierno extraordinario a partir de hacer lo que es ordinario, lo que debería ser ordinario, que se ha vuelto extraordinario, que es que se aplique la ley. Claro, desde luego que también la deuda es otro paquete, licenciado, miles de millones de pesos, 67,000 más los pasivos de Istelión. Ahí, ¿cuál es la estrategia que van a seguir así en breve? ¿Cómo me resumiría la posición del gobierno pues, en esta realidad? Esto es una situación que se tiene que enfrentar con todas las herramientas disponibles, Alejandro. Todas las herramientas quiere decir, por un lado, la deuda como está, ver si se puede reestructurar para bajar las tasas, para alargar los plazos o reestructurar los plazos de manera que permita respiros en los flujos, ¿verdad? Por otro lado, el gasto, contraerlo lo más rápido posible, pero con el reto de no afectar lo que es esencial para la población. Las cosas prioritarias para la población no las vamos a sacrificar en aras de ir a buscar un equilibrio presupuestal. Tenemos que lograr las dos cosas, ¿no? Eficientar desde luego los ingresos, sellar todas las fugas posibles, y vamos que esta es una materia muy seria en la situación que tenía el gobierno. En cada compra, en cada contrato, pues estaba yendo 20% o 30% a otros. Más del diezmo ya es el... No, la tercera parte, el tercio sería. A bolsillos de particulares. A bolsillos particulares, que es parte también de las investigaciones que están realizando. Todas estas medidas pues tienden simplemente a tener un sistema que no permita la desviación de recursos, que optimice. Cuando uno no le alcanza para el gasto, pues ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que decir, si no me alcanza para todo, ¿qué es lo prioritario? Priorizar, priorizar, priorizar el gasto y posponer el gasto o cancelar el gasto que no es prioritario, ¿verdad? Entonces, todas esas medidas se están implementando, al mismo tiempo se están buscando apoyos de la Federación, fondos de todas las fuentes posibles para poder complementar los esfuerzos del Estado, formas de inversión que no requieran recursos públicos, inversión privada, obras que posiblemente se harán derramando su costo entre los beneficiados, el impuesto de plusvalía y mejoría específica, en fin, utilizando todo el herramental para una situación que en el fondo es muy simple. En el fondo es
los gastos son más que los ingresos, por mucho. El año pasado por 8.900 millones, este año pretendemos reducir eso a una cantidad entre 5.000 y 6.000, y para el siguiente año esperemos ya acercarnos más al equilibrio. Tenemos retos muy importantes que superar en esa materia, entre otros la situación de la economía, el precio del petróleo y todos esos factores que no nos están ayudando porque no aumentan los recursos disponibles para el Estado, sino que más bien tienden a disminuirlos. Exactamente. El caso de Monterrey, licenciado, ha sido polémico desde hace tiempo. Se dice que va, que no va, si no hay lana, pues cómo, y si el gobierno federal no apoya. Caray, ¿qué se ve al respecto? Pues mira, ahorita está en revisión esto, creo que hay un gran consenso al interior del gobierno de que lo que se necesita no es un proyecto, se necesita un plan integral de manejo del agua y de abastecimiento, suministro de agua al área metropolitana de Monterrey. Ese plan integral incluye muchas cosas, incluye medidas de ahorro, incluye medidas de optimización de la cuenca, como puede ser, por ejemplo, la construcción de otras presas rompepicos. Eso ayuda mucho porque las presas retienen agua, hacen que se resuma, alimentan los mantos subterráneos, aumentan la posibilidad de extracción, etc. Pero programas de ahorro, uso de aparatos ahorrativos, estamos en una zona en donde en forma natural debiéramos de tener una serie de medidas de ahorro. ¿Qué hacemos con el agua que corre por las calles? ¿Qué hacemos con el agua que fluye por los techos? Muchas cosas de esas. Y dentro de este plan integral también fuentes alternativas de suministro adicional, ¿verdad? Hay una parte muy importante que tiene que ver con el agua no contabilizada, que no sabemos si se va en fugas o si se la roban o qué sucede. También es otra medida. El uso de aguas tratadas en una mayor proporción para ciertos usos. Es curioso, si uno analiza los usos del agua y el aumento de la demanda, uno de los usos que han aumentado mucho son los usos públicos del agua potable. Usos públicos significa pues, riego de parques y jardines y esto, que debiera por norma hacerse todo con agua tratada, ¿no? Definitivamente. Pues hay que echarle ahí mucho ojo. Licenciado, el caso Kia también inquieta a la población y sabemos que también el gobierno ha estado pensando en cómo salir al trote. Si el gobierno pasado puso ahí en la mesa compromisos que siguen perjudicando al neolonés en general, al neolonés, percibíamos inclusive falta de transparencia en un momento de esto. ¿Qué se le dice o cuál es su contestación ante ese pensamiento colectivo? Hubo excesos y hubo falta de transparencia en el manejo por parte del gobierno. Aquí la crítica no debe enfocarse a la empresa y a la inversión, sino al manejo por parte del gobierno. Por un lado, cosas que se ofrecieron a esta inversión, a esta empresa, que están fuera de la normatividad, que exceden la norma. Entonces no se pueden cumplir porque estaría en violación de la norma y por tanto no se debían haber comprometido. Y luego una situación en donde pues simplemente se prometió sin acordarse que lo que se promete hay que cumplirlo, ¿verdad? Y que el Estado está en una condición que no le permite cumplir de inmediato algunas de las cosas. Entonces, ¿qué se está haciendo? Pues la Secretaría de Desarrollo Económico, con gran capacidad, gente que tiene de mucho talento ahí, de mucha experiencia en esta materia, han estado dialogando con la empresa para ver cómo ajustar los compromisos que se adquirieron, primero a la ley, que sean algo acorde a la ley, y segundo, a lo que razonablemente se puede cumplir en el tiempo. Hay cosas que a lo mejor posponiendo un poco se pueden cumplir,
hay que conciliar eso con la urgencia que tiene la empresa de la producción. A nosotros también nos interesa que no se retrase un día la producción. Eso es empleos, es riqueza que se está generando en Nuevo León. Pero sí negociar para acomodar las posibilidades con las obligaciones y las necesidades. ¿Y se puede ganar o no perder tanto? Yo creo que se puede ganar. Yo creo que Kia va a encontrar en Nuevo León un estado muy amigable para el desarrollo de sus actividades, con una fuerza laboral extraordinaria que tenemos los nuevoleoneses, con un ambiente apropiado para el desarrollo de sus negocios. Y creo que finalmente todos estos estímulos sí son un incentivo que se les dio, pero no va a ser lo determinante para que su empresa tenga éxito o no. Lo determinante es todo el resto de las circunstancias. Perfecto. Pasando a otro tema, sabemos que andamos cortos de tiempo. La ley de participación ciudadana es algo también muy importante. Muy importante. Inclusive gente de fuera del Estado podría percibirlo diferente a como es la realidad. Pero platíquenos, esta ley la veta el gobernador, habla de revocación de mandato, pero habla de muchos puntos. De muchos puntos. Es compleja incluso. ¿Por qué se veta? ¿Qué pasaría si funcionara como la propone el legislativo? ¿Cuáles serían sus alcances y por qué no? Mira, la realidad del gobernador devolvió el decreto con observaciones, y diría yo que son algunas de las observaciones, fue más bien como una forma de abrir una ventana de diálogo para platicar sobre esta ley que se nos envió de pronto sin mucho aviso previo. Se ha discutido mucho que si gente de la coordinación mía había participado o no había participado. Sí se ofrecieron algunas opiniones, algunos puntos de vista, pero finalmente la ley salió en una forma que el legislativo determinó. Entonces, ¿por qué se devolvió con observaciones? Porque este gobierno tiene como una de sus premisas el fortalecer la participación ciudadana. Eso está enunciado literalmente. Queremos un gobierno que actúe en alianza con la sociedad y que utilice todos los instrumentos de participación ciudadana disponibles. Pero eso quiere decir instrumentos que funcionen, porque si adoptamos un herramental de instrumentos de participación ciudadana que no funcionan, entonces lo que vamos a hacer es conducir a la ciudadanía a que se estrelle con una decepción. Y eso es algo que no queremos, porque la ciudadanía, si sucediera eso, va a decir, no funciona la participación ciudadana, no funciona en México. Entonces, pues mejor no le damos por ahí, vamos a regresarnos a donde andábamos o qué sé yo. Y eso sería muy dañino. Entonces, por ejemplo, la revocación de mandato, que ciertamente no es la única medida, es una de tantas, pero la revocación de mandato es una muy importante por el significado político que tiene, porque el gobernador lo ofreció en su campaña, yo también lo ofrecí en la mía, en fin. Esa revocación de mandato, en la forma en que se estableció en la ley, la que recibió el Ejecutivo, creemos que no funcionaría. ¿Por qué? Varias razones, mira. Primero, se establece que tiene que llevarse a cabo como un procedimiento en la segunda mitad del periodo de desempeño. El periodo de desempeño del gobernador empieza el 4 de octubre. La segunda mitad empezaría el 4 de octubre del 2018. Quiere decir 3 o 4 meses después de que se llevaron a cabo las elecciones de medio término. Ahora, ¿qué implicaría llevar a cabo una consulta de revocación de mandato? Pues implica montar un aparato similar al de una elección. Tienes que poner 6,000 o 7,000 casillas en todo el estado para recibir la votación de la gente, etc. Eso como tal, o sea, un proceso. Es un proceso que se necesita un IFE o una instancia. un instituto de manejo electoral, autoridades autónomas. Se necesitan muchos recursos
para llevarlo a cabo, en fin. Entonces, ¿cómo le hacemos? Imagínate todo eso, ¿quién lo va a hacer? ¿Con qué dinero se va a hacer? ¿A qué hora se va a presupuestar a saber si sí se hace o no se hace? Está imposible. Por eso la idea que teníamos nosotros era la revocación de mandato es algo que se lleva a cabo en automático junto con la elección de medio término, que eso es antes de que se cumpla la mitad del periodo de desempeño. Otra cosa, en la ley se establecieron una serie de requisitos para llevar a cabo esto. Primero, que se junten no sé qué tantas firmas, el 10% del padrón, ¿verdad? Ya el hecho de que se tengan que juntar esas firmas va a traer a la población ocupada en una controversia de que si se van a juntar o no se van a juntar. El solo hecho de que se inicie ese proceso de juntar firmas ya es una turbulencia política, ¿verdad? Pero además todo eso va y desemboca a un proceso legislativo conforme a la ley. Es decir, se juntaron las firmas, entonces el legislativo dice, a ver, ¿qué es lo que le imputan, de qué lo acusan al gobernador? Porque tiene que haber una causa justificada conforme a la ley. Tiene que comprobarse que violó la ley o que violó la Constitución. Entonces, el legislativo se vuelve juez de eso. En los poderes, en la división de poderes, un juez está algo extraño, ¿no? Pues sí. Entonces se vuelve juez y aparte es una barrera a la voluntad ciudadana, porque finalmente entonces el que va a decidir es el Congreso, no es los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, y luego finalmente conforme a la ley, si el legislativo dijera si va adelante el proceso, como ya es en la segunda mitad del término, entonces si el resultado del proceso es que sí se revoca el mandato, el gobernador sustituto lo va a nombrar el propio Congreso. Entonces, ¿qué logró la reforma? ¿Fortalecer la ciudadanía? No, logró fortalecer al legislativo. Bueno, ya nos vamos, nomás una última pregunta, licenciado. Yo sé que son muy pocos, 100 días, sobre todo para una empresa como la que ustedes tienen en mente y proyectada, pero ¿cómo calificaría este inicio incipiente, aunque sea de gobierno? ¿Cómo lo calificaría del 1 al 10 a usted y a Jaime? Y sobre todo, las metas que los regiomontanos tienen que saber que se pueden cumplir todavía. Yo no me puedo calificar a mí mismo, nadie es buen juez para calificarse a sí mismo. Si a mí me piden ponerle una calificación al gobernador, pues yo le pongo 10, porque me parece que ha cumplido su trabajo con excelencia, ha tenido un desempeño destacado, ha establecido relaciones extraordinarias con el gobierno federal, ha logrado apoyos importantes, ha mantenido una preferencia de la ciudadanía muy importante que nos sirve de apoyo y sigue contando con el respaldo de la sociedad, que para nosotros es muy importante. Lo que nos mantiene muy optimistas es ese respaldo, a pesar de que sí escuchamos el reclamo, bueno, ¿cuándo nos muestran resultados y todo esto? Sin embargo, la gente dice, denle para adelante, los apoyamos, les mandamos buenas vibraciones, tenemos nuestras oraciones con ustedes, una serie de manifestaciones que nos fortalecen y nos ayudan a cumplir mejor. ¿Lo perciben ustedes así? Perfectamente. A diario. Pues muchas gracias, licenciado. Por su Gracias, tiempo. Alejandro. Y esperemos que sigan trabajando porque trabajo tienen mucho, ¿eh? No se va a acabar y no nos vamos a acabar nosotros con él tampoco.